En guiones, libretos e historias, como su nombre lo indica, hablamos de guiones, de libretos y de historias. Por eso hablamos de literatura y tenemos invitados escritores. También hablamos de todo este universo, de el universo literario, de las editoriales y todo este asunto. Pero también hablamos de cine y de televisión y de guiones. Y hoy, con un invitado que tengo, vamos a comenzar unas charlas sobre el cine, porque nos gusta mucho ver y hacer cine. Les doy la bienvenida al programa del día de hoy. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura. Además, tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria. Bueno, y estoy aquí con Javier. Javier, un cordial saludo. Wilson, muy buenos días, gracias y un cordial saludo a todos nuestros seguidores de este podcast. Bueno, Javier, ¿usted dónde está? Cuéntele a la audiencia, a nuestro público, dónde está. Actualmente vivo en el estado de Illinois, en los Estados Unidos, desde hace ya 13 años. Estoy oriundo de la ciudad de Bogotá, Colombia. He sido el director de un cineclub, el Cineclub del Barco, durante 10 años en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, en el cual se realizaron no solamente cineforos, sino también se hizo la producción de varios cortometrajes, aproximadamente unos 25 cortometrajes, con el público asistente y contamos con la ayuda y la asistencia de un gran maestro como lo es Wilson Sarria. Ay, muchas gracias. Nosotros creo que nos conocimos en el 2006, ¿no? Fue más o menos, según tengo yo mi recuerdo, fue en el 2006. ¿Correcto? Sí. Los dos trabajábamos para la guía multimedia en esa época. Sí, correcto, sí, así fue, sí, señor, sí, está en Yo, el- yo recuerdo, yo recuerdo muy bien el día que estábamos tomando unas fotos en un sitio como de comida oriental, cuando lo llamaron y que su merced tenía esa noche el inicio como del cineclub de ese año, del 2006, y que iban a hacer un taller de guión. Sí, correcto, sí. Fue por requerimiento de las directivas de la biblioteca en la cual se nos pedía hacer una distinción muy clara entre lo que era el cinepolo y el cine taller, en la cual los días viernes se había dedicado para hacer los cinetalleres para enseñarle al público asistente a los cinepolos qué era el cine en su parte técnica, cómo se realizaba el cine. Y en aras de eso, pues se dio la oportunidad de crear el espacio de cine taller, en el cual se comenzó con en la parte básica que era la secuencia y cómo escribir un guión para cine. Ahí fue donde tuvimos la fortuna de contar con Wilson que nos guió, nos dio esos parámetros y nos dio esa gran ayuda dada su experiencia y su sapiencia, en el cual de ahí arrancamos concretamente con los cine talleres. Ese año, eso fue como en septiembre, si no estoy mal, que se comenzó eso, Sí, sí, correcto, sí, fue en septiembre de 2006, sí, tiene toda la razón. 2006. Y nos fuimos hasta diciembre. En diciembre terminamos el taller, o sea, fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 mesecitos de taller de guión. Y la idea que se tenía al principio era que, o sea, hacer un film minuto, creo que esa era como la idea. Pero Sí, pues yo tenía mis equipos y les dije, no, pues que los participantes, que creo que en esa época eran como 9 más o menos, así, sí, sí. eh, que cada, u- que cada uno escriba su guión y les filmamos su corto. Y así nació el Festival de Cortometrajes del Cineclub del Barco. Cuénteme cómo nació el Cineclub. Antes de comenzar con lo del cine, hablemos del Cineclub. ¿Cómo comenzaron ustedes el Cineclub y con quién lo comenzaron? Bueno, el Cineclub El Barco nació de un espacio creado para los usuarios que éramos asiduos asistentes a un espacio que se tenía en esa época, en el año 2002, por cuenta del antiguo IDR de Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, quienes tenían un espacio los días jueves y se le daba participación al público asistente, no solamente de hablar en el cineforo, sino también de poder incluir a este público para realizar ciertos foros.
El IRD por cuestiones de contratación y de manejos administrativos iban a terminar su convenio con la Biblioteca Pública Virgilio Barco y fue ahí donde un grupo de usuarios de esa época nos dimos a la tarea de continuar con ese espacio y de tener un espacio alterno concretamente manejado por los usuarios. Fue ahí donde se dio un espacio adicional los días viernes que se denominó en un comienzo El cine tiene la palabra. Fueron muchas personas que estuvieron ahí, que estuvimos, y otras personas pues no pudieron seguir por diversas circunstancias, pero tuvimos un gran apoyo por cuenta de las directivas del área cultural de la Biblioteca Pública Virgilio Barco, y fue ahí donde se le dio el impulso a este espacio. Después de muchos avatares, de muchas batallas, de mucha persistencia, se logró consolidar el espacio y ya concretamente los usuarios teníamos el manejo de ese espacio los días viernes y a raíz de la terminación del convenio con el IDRD se nos dio la opción de continuar también con el espacio los días jueves. Eh, pues estuvimos un grupo de personas, aproximadamente unas 15 personas al comienzo, y pues era como más bien un grupo informal, pues en que por cuenta de las directivas de la biblioteca, se nos daba un apoyo en el sentido de ir a reclamar unas películas a una videotienda que existía en ese momento, en ese entonces, y se nos daba pues también algún apoyo económico para ir a reclamar y devolver las películas de ese mismo día, Ajá. que con el paso del tiempo, después de un año, se vio la necesidad y se vio el momento de poder formalizar este grupo y ya pues éramos un grupo reducido a 12 personas. De esas 12 personas pues nos dimos a la tarea de comenzar a formalizarnos, a crear como una corporación, fue lo que se creó, Corporación Cultural del Barco, Sí. y se dio en que momento en que se tenía que nombrar directiva y se tenía que nombrar un director ejecutivo, un representante legal de esta corporación. Tuve la fortuna de ser nombrado el representante legal o director ejecutivo de la corporación y fue ahí donde se dieron todos los momentos y todos los requerimientos para comenzar a formalizar este espacio. Se consolidó realmente este espacio y se nos dio la oportunidad de tener espacios adicionales como lo fue el cine infantil los fines de semana, los domingos, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Y a su vez nosotros estábamos trabajando, entre comillas, como con otros dos cineclubes más que existían en esa época. Uno estaba encargado de la Biblioteca del Tunal y otro de la Biblioteca del Tintal. Después de Ajá. varios años, estos otros dos grupos de estas otras dos bibliotecas, pues por diversas circunstancias no continuaron y nosotros se nos asignó el rol de poder dirigir y manejar estos espacios en estas tres bibliotecas. Y llegó el momento en que tuvimos espacios de cineforos en otras bibliotecas locales, como por ejemplo la Biblioteca de Suba, la Biblioteca de Usaquén, la Biblioteca de La Peña. Digamos a tener el manejo aproximado de unas 5 o 6 bibliotecas, entre bibliotecas de barrio, bibliotecas locales y bibliotecas mayores. Se consolidó el trabajo del Cineclub El Barco, un trabajo muy serio, muy responsable, y fuimos muy conocidos Sí. por nuestro festival de cortos. Eso fue Ajá. muy reconocido a nivel no solo de la biblioteca, sino a nivel de la ciudad de Bogotá. Se nos llamó en muchas ocasiones a hacer otras presentaciones con algunos colegios, en algunas otras instituciones, y fue muy válido y muy reconocido el trabajo que se hizo en este momento.
hasta el año 2015, aproximadamente hace unos 10 años, que por diversas circunstancias y cuestiones de tipo administrativo de las directivas de la Red Pública de Bibliotecas, pues decidieron terminar el espacio de los cineforos, desafortunadamente. Sí, desafortunadamente todo lo bueno alguna vez debe llegar a su fin y el Cineclub del Barco ahí, o sea, ahí se acabó el Cineclub y ya ustedes se disolvieron, su merced se fue para Estados Unidos y ahí ya el Cineclub naufragó. Desafortunadamente, sí, sí, pues suena muy paradójico y es que el hecho de yo haber ya terminado mi labor en el año 2012 con el Cineclub, después los compañeros que quedaron pues continuaron con lo que quedó de espacios y ya posteriormente muchos de ellos ya tomaron sus propios rumbos y sus propios caminos y en este momento tengo entendido que ninguno de ellos está, o yo me incluyo tampoco, estamos en esto de la cultura y del cine, desafortunadamente, pero bueno, quedó el conocimiento, el aprendizaje y quedó esa semilla en cada uno de nosotros. Siempre igual está, eso no se va, eso no se pierde, el arte y la cultura después de tanto tiempo, porque es que ustedes estuvieron ahí bastante tiempo y además lo bonito es que fue un proceso bastante orgánico, como empezaron como una comunidad que les gusta el cine y luego ya formaron la corporación. Sí. Y ya en los años que yo alcancé ahí, y que hicimos los primeros festivales, eso fue muy divertido, porque el primer festival surgió del taller de guión. Pero el año siguiente ya hicimos, fue todo un año de taller de producción cinematográfica. Ya fue un poquito más avanzado. Hicimos el segundo festival y luego hicimos el tercer festival y ahí ya hicieron, yo después terminé dictando taller en el Cineforo, en el Tintal. E hicimos allá un pequeño festival, hay unos cortometrajes. Ahí van a estar viendo algunas imágenes de esos cortos mientras hablamos aquí con Javier. Sí, correcto. Muy ¿De bien. dónde, Javier, a usted de dónde le sale este amor por el cine? Cuéntenos un poquito. Bueno, esto viene de mi primera infancia, aproximadamente los 5 o 6 años de edad, cuando vivíamos con mi papá, él era muy aficionado a las películas de Walt Disney y él le gustaba muchísimo el cine animado. Recuerdo en la época en que existía el matinal, y que eran los domingos Ajá. tipo 10, 11 de la mañana. Mi primera experiencia que recuerdo es que en una ocasión le dijo mi mamá, ay, aliste a los niños que ellos quieren ir a ver Cenicienta. Y con mis hermanas nos miramos y, ¿qué es esto de Cenicienta? Que no sabemos qué. Pero él era el más, él era el primer aficionado, él era el primer en correr allá a estar en la fila para comprar tickets para entrar a ver el cine veíamos normalmente los fines de semana, íbamos a un cine de barrio cuando presentaban esa función de matinal y veíamos Sí. películas. Yo prácticamente puedo decir que vi todas las películas animadas clásicas de Walt Disney. De ahí surgió como esa inquietud de ver cine, de ver cómo era eso, de saber qué era eso del cine, la afición, el gusto, más que todo el gusto por ver cine. Ah, Después, en mi época de adolescente, yo tuve oportunidad de estudiar en una institución de La Salle que quedaba o queda ubicada en pleno centro de Bogotá. Y los fines de Ah, semana, mm, con otros compañeros, nos dedicamos a reunir el dinero de las once para comprar el ticket del fin de semana el viernes y cuando no se tenía lo suficiente, recurríamos a ir a unas casetas que había en el sector de San Victorino, donde era compraventa de libros, y era que teníamos que ir a cine sí o sí los viernes, y entonces los mismos libros que utilizábamos de ese momento, íbamos y los vendíamos para poder tener para el cine. Ya un señor los conocía, y nos veía llegar y dice, ¿cuánto necesitan para el cine, muchachos? Y no tanto de cine, y así. Y pues era ese gusto de ir al cine y yo otra anécdota que recuerdo mucho
Yo tendría alrededor de unos 7 años aproximadamente cuando eran las primeras transmisiones en televisión de lo de los premios Oscar y era en blanco y negro la televisión allá en Colombia y entonces mi mamá comenzaba como con el juego de que ver las presentaciones y los artistas y mamá nos comenzaba con el juego, eso debe ser verde y eso debe ser amarillo y eso debe ser azul. Entonces pues uno verlo todo ese espectáculo tan impresionante y yo recuerdo que le dije un día a mi mamá o en ese momento, ay mamá, yo quiero estar allá. Y mi mamá muy seria me miró y me dijo, solamente necesitas dos cosas. eh, mente y corazón. Pues yo en ese momento no entendí que mente y corazón, pero yo no entendía, pero bueno, con el tiempo ya pude entender, sí, que para eso se necesita mucha mente estar proyectado y con el deseo de hacerlo, que es uno de los objetivos de mi vida, poder realizar audiovisual, contar una historia a través de audiovisual y poder llegar allá. Ese ha sido como mi recorrido en el cine y luego pues se dio la oportunidad de ir a la Biblioteca Virgilio Barco en sus comienzos y ver que había un espacio de cine y pues lo mejor de todo, como nos gusta a muchas personas, gratuito. Ahí fue, Sí, ahí fue donde ya me metí un poco más de lleno a esto del cine, a ver, entender cómo es el cine. Prácticamente esa es como, yo, grosso modo, mi historia del cine. yo recuerdo que entre el 94 y el 95, que fue una época, digámoslo así, un tanto bohemia, eh, yo conocí muchísimo cineclub gratuito, o por lo menos que era muy barato ir a cine y vi muchísimas películas en cine de cineclub, ¿no? Ah, Había cineclubs que obviamente era un videoin ah, que proyectaba la película de un VHS o o de un DVD, dependiendo de la época, pero yo afortunadamente pude ir a cierta clase de cineclubes donde la película se proyectaba en 35 milímetros. ah. Ahí en al lado del Chorro de Quevedo, en la Candelaria, abajito del Teatro Libre, había un teatro grande, yo no me acuerdo ese cineclub, cómo se llamaba, en la parte de afuera muy bonito porque tenía cafecito, o sea, tenía un café, uno podía sentarse, hablar de cine, luego entrar, ver la película, era una proyección grande con una cinta de 35 milímetros, y luego salir y hablar de la película mientras uno tomaba tintico, cervecita. Y Ah, vimos muchísimas, muchísimas películas en esa época gratis. O sea, lo más chévere era eso, que si uno sabía, yo al principio no sabía, yo no conocía que eso existía, los cineclubs, pero ya después entonces comencé a ver eso. Y obviamente vimos de todo tipo de películas, yo vi muchísimas películas, me acuerdo mucho una vez que vi Calígula. ah, mm, Esa vaina era como muy triple X, yo nunca he visto algo como eso en el cine, pero pues tenía su asuntillo interesante. Y es lo chévere del cine, los lugares a los que lo lleva uno. Y ese asunto de la matiné en esa época era algo como muy místico, pues ahora que uno lo recuerda. Ahorita hay cine desde muy temprano, pero no tiene como ese mismo espécimen místico que tenía en esa época para nosotros. Era muy simpático y era muy bonito. Y una de las cosas que a mí más me gustó del primer festival de cortometrajes fue que el escenario tenía que ser la biblioteca, ¿sí? correcto, sí. Y todos los cortos se filmaron dentro o alrededor de la biblioteca. Pedimos el permiso y entonces es algo que queda muy bonito porque todos los cortos están ahí eh, con el trasfondo de la biblioteca de cómo era en esa época y como un registro audiovisual, pues a mí me parece la verdad muy, muy simpático y muy bonito. Correcto, sí. La idea de invitar a Javier a que habláramos un poquito, no solo de esta historia de nosotros en el cine, sino también de la historia del cine, de las técnicas, de la tecnología, a que habláramos de directores. Para empezar, yo quisiera como aportar que siempre, así como su merced ahorita nos expresó, de que tiene la idea, que tiene el deseo de contar su historia utilizando estas imágenes y estos sonidos proyectados para que el público los vea, pues haciendo una especie de resumen que estaba yo viendo en mis libros de historia del cine que tengo por acá a la mano. Resulta que para mi sorpresa, yo no lo sabía, pero entonces ahorita que le eché un ojo al libro,
Las sombras chinescas Ujú. se crearon 5.000 años antes de Cristo, Sí, ¿sí? exacto, sí. Y yo creo que ese es como una especie de los principios de cómo utilizo la luz, la sombra y al observador para crear algo que atrae, algo que cuenta algo, porque era muy sencillo, o sea, el fuego generaba esas sombras en la pared y con esas sombras se entretenía a la gente, se le contaban cosas, se creaban imágenes en esa pared, se proyectaban de cierta manera esas sombras y atraían a la gente. Eso ya se volvió como más común cuando eso llegó a Europa en el siglo XVII. Ya comenzaron a fabricarse las sombras chinescas un poco más, de una manera mucho más compleja y más artística. Pero es interesante cómo siempre hemos querido utilizar esas herramientas que tenemos a nuestra mano para, primero, entretener y segundo, contar algo, transmitir un mensaje. Eso me pareció fascinante y por eso también a mí me gustó cuando encontré el cine, a mí también me gustó mucho. Eh, Su merced, ¿cómo entró ya en este universo del cine? Su merced empezó a investigar, porque cuando hablábamos en el cineclub, con el cineforo, yo sabía que su merced era bastante experticio en el asunto. Bueno, sí, encontré pues mucha similitud entre el cine y la televisión, dado que yo tengo el título de productor y director de radio y televisión en una institución allá en Bogotá. Yo ya había estudiado, y que tenía el conocimiento, y siempre he vivido en torno a esto de la imagen y el audio, la televisión y la radio. Mi papá era técnico electrónico, tenía un centro de servicio electrónico y uno de mis hermanos mayores estuvo trabajando durante mucho tiempo, casi 20 años, en una compañía productora de televisión que ya no existe. Entonces yo, ¿Cuál era? ¿Cuál era? la compañía se llamaba RTI Televisión Ah, y yo tuve oportunidad de ir varias veces allá a ver cómo se hacía la producción a los estudios que quedaban en la calle 19 con cuarta, los denominados estudios Gravi. Me iba ah, allá a veces cuando tenía la opción y hablaba con él y le decía que yo quería ir a mirar, que hablar con algún actor, alguna actriz. Y me fui metiendo en eso, me fui empapando de eso y cuando llegué al cineclub, pues vi mucha similitud entre eso, la imagen en movimiento, lo que era la imagen en movimiento y comencé a indagar con otros compañeros del cineclub. Era un requerimiento y un requisito indispensable investigar, porque el cine es de investigación, es de continuo y constante estudio y nos dimos a la tarea de averiguar qué era eso de la imagen en movimiento, los inicios, los orígenes del cine, cómo funciona el cine en su parte técnica, aspecto técnico y artístico, y más que pues, tener un título era el autoconocimiento, el autodidacta. Y con la base que yo tenía traída de lo que es la televisión, la red de la televisión, vi muchas asuntos, muchas cosas en común y fue donde comencé a ahondar mucho más en esto del cine, a hallarle más el gusto, a querer más esto. Pues fue algo interesante, fue un proceso muy, muy interesante, muy enriquecedor. Y con los cinéfilos, pues obviamente tenía que investigar muchísimo más acerca de un género específico, del hilo conductor, de un determinado director o actor, de acuerdo a un género también. Y era la cuestión constante y continua de investigar siempre, debido a la gran responsabilidad. Uno de los principios que se tenía con el Cineclub era hablar con la veracidad, siempre estar hablando de lo que se veía y de lo que se palpaba en el cine. Y era dar a conocer eso al público y esa retroalimentación también nos aportó mucho. Como lo decía yo en muchos cineforos, no era solamente la voz de quien estaba al frente del cineforo, sino era el público que también nos daba muchos conocimientos y conceptos, sí, porque son distintas visiones, son muchas personas y cada persona es un universo independiente
Y entonces era conocer también, ver de esas visiones y esos puntos de vista de cada persona. Esa retroalimentación es importantísima dentro de un cineforo y eso fue muy enriquecedor. De ahí viene todo eso, todo ese conocimiento. Sí, ese proceso en el cual uno se enamora de la temática y comienza a profundizar. Pues yo no sabía lo que su hermano había trabajado en RTI, en Sí. Radio Televisión Iberoamericana, creo que era que se Sí, llamaba, era el nombre. sí, esta es Era una sigla de RTI, Radio y Televisión Interamericana, correcto, sí, sí, señor, sí. eso, grandes producciones en su época. Ahora que me puse a pensar y que usted me puso a hablar de televisión, me recordé que en esa época había dos grandes estudios de televisión en Colombia, que era el único lugar donde uno podía transmitir, que eran los de Gravi, que quedaban ahí en la 19, Sí. y los de Inravisión, En San Diego, que estaban en San Diego en la 26. Yo alcancé a conocer los estudios de San Diego en la calle 24, arriba de la séptima, 24, donde, arriba, sí. posteriormente crearon ahí el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en esas bodegas. Yo alcancé a Ajá, conocer ese estudio. exactamente. Estudio 5 de Inravisión, era muy famoso y conocido. Exacto. Entonces, lo que pasa es que había empresas que se dedicaban a hacer telenovelas y a hacer noticieros, que era como lo que más se movía, y los programas de musicales, el de Jorge Barón, el de Jimmy Salcedo. Entonces, todo eso uno tenía que alquilar un estudio que era, cada empresa no tenía sus estudios propios, tenía sus oficinas, pero no los estudios. Entonces el gobierno había construido al principio este estudio en revisión y el estudio de Gravice se hizo después. Y ahí era donde la gente iba, alquilaba el estudio y proyectaba lo que era cosas en vivo, como los noticieros, como donde se hacían las grabaciones desde estudio de telenovelas, ¿sí? Ahorita había un diseñador de escenografías, Pizarro y Lizarralde, ¿era que se llamaba? Pizarro Lizaraldo, sí. Que eran que eran muy famosos en esa época porque eso era una empresa, era un universo un poco pequeño, Sí. era como muy elitista en esa época la televisión. No es que lo haya dejado de ser, pero ahora con tanta producción que hay, con el asunto de las plataformas y que ahora, por ejemplo, ya Caracol tiene su propio canal, RCN tiene su propio canal y hay más. Entonces la cosa cambió un poquitico O- ese proceso y el Estado también tiene su propio canal, la ciudad tiene su propio canal. Entonces, y hay canales privados y todo ese cuento. Entonces eso ya cambió un poquitico el esquema. Sino que me recordé, yo, ay, sí, yo ahora recuerdo que yo también iba allá cuando el noticiero nacional, no, TV Hoy, Ah, te voy, sí, correcto, sí, sí. eh, Sí. TV Hoy, las oficinas de TV Hoy en el 91 quedaban en Chapinero, cerquita de Teusaquillo más bien. Sí. Y ahí llegaba todo el material, estaban las grandes salas de edición, entonces los editores y los periodistas editaban y el noticiero empezaba a las 7 y había un señor en una moto que cogía todos esos casetes con el material editado y se iba Ah, para Enravisión a entregarle al máster los casetes con los casetes de 3/4 mm. con el material, porque en esa época era 3/4, todavía no, el Betacam no estaba muy, muy consolidado, ya estaba empezando a entrar el Betacam, pero todavía yo me acuerdo que eran 3/4, que eran unos casetes enormes. Creo que por aquí tengo unos, si no estoy mal, Ah, por ahí tengo unos in- casetes de 3/4 y inmenso, de sí. Betacam. Yo tengo, sí, eran grandotes. Entonces, una vez recuerdo que el noticiero empezaba a las 7 de la noche y había una nota que era la más importante porque era la que abría. Y estaba mi amigo Walter y yo editando la nota. Y faltaban como 3 para las 7 y sacamos ese cassette, se sacó ese cassette de ahí y se lo entregaron al de la moto. Y siempre era lejitos, Mm. siempre era lejitos. Y a las 7:01 estaba la nota al aire. Ese señor voló en esa Oh. moto. Eh, Eso era una cosa loca. Ahora ya no es igual porque ya todo está in situ,
Mm. Entonces ya todo se edita y incluso es como ya más en caliente muchas cosas cuando hay un acontecimiento importante ya se puede hacer desde ahí, pero en esa época no era así, se tenía que editar y enviar hasta allá, hasta en revisión. Esas son las cosas locas de la historia que uno afortunadamente pudo hacer parte. Yo también recuerdo allá cuando estaba en los estudios de Caracol allá en Gravi, Ah. esos carretes enormes de cinta de video, porque no eran carretes de Y película, sino de cinta de video, que eran de 1 pulgada. Eran una cosa sí, enorme inmenso. y eran grandísimos. Y en eso grababan las novelas y yo, uy, pues ya no lo puedo. O sea, yo ahora me acuerdo y me emociona. Javier, ¿cuál es la película que, como que, la primera que más lo ha marcado, o la que usted más recuerda, o la que le dejó algo como muy impactante? Sí, muy buena pregunta, excelente pregunta, porque eso es una película que tengo en el alma realmente se titula Cinema Paraíso de Giuseppe Tornatore del año 1988. Cuando vi esa película, me llegó a la memoria todo lo que viví en mi primera infancia, ese cine de barrio. Y hay otra anécdota que tengo también muy similar a esta película. En la época que yo estudiaba mi escuela primaria, como le digo, había un cine de barrio ahí, en el sitio donde yo vivía, y yo era compañero de clase con los hijos del administrador del cinema, y los fines de semana o viernes o sábados, que era la excusa que ir a hacer tareas, pues ir a ver cine, entrar gratis a ver cine ahí en un sitio donde no llegaba el público y como una especie de balcón que había en ese cinema de ahí del barrio, y era pues muy agradable y yo a veces me ponía que con la linternita a ver que nadie tuviera los pies subidos en la silla de adelante con la linternita mirando, pero y yo hacía lo mismo prácticamente, uno llegaba y se acomodaba a ver la película y era ver como esas historias, eso de que ese tejido social que se forma en torno a un cinema. De hecho, yo digo que soy un hijo del cine porque que curiosamente mi papá y mi mamá se conocieron en un cinema, en los cinemas que habían hace 60 70 años. Ese yo, era un famoso cinema en el centro de Bogotá, en la calle 22 arriba de la séptima. Se me olvida el nombre de ese cinema que era muy conocido. Tiene una fachada muy clásica. Creo que hoy en día lo tomó en manejo la Universidad Central de Bogotá. En esos cinemas, pues era recurrente que el público fuera los fines de semana y en esas idas y venidas de cine, pues mi mamá se conoció con mi papá y yo digo que soy hijo del cine, la creación del cine, una creación del cine. Claro, y qué interesante, qué bonito. Igual creo que por ahí está el Faenza, Ah, el Faenza. estaba más abajo, estaba el Bogotá y el México, estaban ahí los tres como en esa cuadra. El Faenza, sí, ya me acordé, sí, ya que usted lo mencionó, sí, el Teatro Faenza, sí, era uno de los grandes teatros clásicos de Bogotá de los años Ajá, era bonito. 40 50. Ahí fue donde creció esa semilla de cine. A eso Yo, yo lo conocí, yo lo conocí en el 84 porque en esa época había una cosa muy extraña que eso ya no se volvió a hacer y eran los rotativos. Ah, exacto. Que daban dos películas seguidas, pero si usted entraba, usted podía entrar a cualquier hora, se sentaba, y si usted quería estar todo el día viendo las dos películas, se podía quedar, o sea, nadie lo sacaba. Era una Exacto. cosa re rara, yo no sé a quién se le ocurrió eso, que usted veía una película y luego veía la otra, y desde que estuviera dentro del teatro, se podía salir, ir a la confitería, comer, volver, si la quería volver a ver, y no había un horario, usted podía entrar a cualquier hora. Sí. Sí, veía la mitad de una, luego la otra, y luego el principio de la otra, y luego se salía. Eso era una cosa. Y ahí conocí el Faenza, y yo lo conocí por dentro. Es un teatro, pues, no sé ahora cómo esté, pero en esa época era un teatro, ya estaba chacadito, Ah, pero era muy lindo. Se notaba que en sus épocas había sido un teatro muy hermoso. En nuestro tiempo por hoy es un poco corto porque estamos presos de otros compromisos, entonces, pues vamos a seguir en este universo. Mire que es que la charla sobre cine siempre va uno por un lado y luego aparece algo nuevo y otro recuerdo y otro recuerdo. Le queremos decir a nuestra audiencia, a nuestro público, que nos envíen al correo www.escritor@outlook.com
¿cuáles fue sus momentos de cine en el pasado? Obviamente, entre más mayorcitos sean, vamos a tener unos recuerdos más extraños, pero no importa si tú eres joven y nos estás escuchando. ¿Cuál fue la película que más te impactó, que te dijo, me gusta el cine, que me gusta ver cine o que me gusta hacer cine o que todo este universo de la televisión me enamora y quiero? Coméntenos en los comentarios aquí abajo, si lo están viendo por si nos están escuchando por YouTube, viendo por YouTube, o también los comentarios aquí en Spotify, o pueden escribirnos a www.escritor@outlook.com y nos dejan sus comentarios. Si alguno está interesado y quiere compartir aquí el set con nosotros, pues claro que la invitación está abierta. Javier, pues muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en este primer episodio. A usted, Wilson, gracias por su invitación. Es un honor y un orgullo estar presente, estar colaborando y nuevamente tener contacto con usted, con un gran maestro del cine. Admiro su trabajo, un gran artista, un gran profesional del audiovisual. Gracias por la invitación y estaré siempre a tanto de su invitación. Sí, claro, vamos a seguir aquí todas las semanas hablando con Javier de cine y si hay alguien más que quiera unírsenos, pues claro que sí, vamos a ver si podemos contactar a algunos de esos asistentes al taller de los talleres de cine de la Virgilio Barco, del Barco, y los tenemos acá, vamos a ver si podemos hacer esa gestión y a invitar a más personas que hablen de cine y que conozcan de cine. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos en nuestro próximo episodio. Guiones, libretos e historias.